Decía, gracias Señor, porque es usted para recordarnos que de Jehová es el poder. Aleluya, y a su nombre, iglesia. Quiero, antes de entrar a la disertación de la palabra, quiero decirle que me siento enormemente agradecido por este privilegio de compartir la palabra del Señor. Me siento pequeño delante del Señor. Me siento que es un enorme privilegio no merecido, amén. Y hablar de la palabra del Señor no es fácil, amén. Hablar de la palabra del Señor requiere ciertos elementos, y vivir la palabra del Señor requiere todavía más, amén. Y el Señor nos ha venido hablando a través de diferentes mensajes. Recuerdo claramente el mensaje que el Señor le daba a nuestro hermano Wilmar Villalobos, y decía él, y el Señor me dice: está bien de que hables de mi palabra, pero también tienes que vivir lo que hablas, y tienes que vivir también lo que cantas, amén. Y yo decía, qué palabra más poderosa, y esa es palabra de Dios, amén, porque es lo que Dios nos manda hacer. Lo que Dios encomienda a su iglesia es algo sencillo, amén. Creer en Él. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, amén. Y mirar por los caminos del Señor significa entrega. Mirar por los caminos del Señor significa valentía. Pero mirar por los caminos del Señor también significa renuncia. Y esa renuncia esta carne no la quiere, amén. Porque queremos seguir lo del Señor, queremos los beneficios del Señor, pero queremos que el viejo hombre también siga viviendo en nosotros. Amén. Y a su nombre seguimos adorando al Señor. Le dije que el trabajo suyo es adorar, amén. Y el trabajo mío es hablar lo que Jehová ponga en mi boca. Y cuando Jehová me diga hasta ahí voy a llegar, amén. Así que no se preocupe por el tiempo, no se preocupe por nada de eso, porque hasta donde Dios me diga hasta ahí vamos a llegar, amén. Y Dios es sabio, amén. Dios da lo necesario y lo justo, amén. Aleluya. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, esta iglesia, amén, que le costó al apóstol Pablo quizás unas cuantas canas, amén. La iglesia de Corintios era una iglesia especial, amén. Que Dios bendiga las iglesias especiales, amén. La iglesia de Corintios era una iglesia que fluía en dones. La iglesia de Corintios era una iglesia que fluía también en bendición material, amén. La iglesia de Corintios era una iglesia que fluía en bendición también numérica. La iglesia había crecido, amén, próspera. Amén. Y la iglesia había tenido el privilegio de haber sido fundada nada más y nada menos por un hombre que, después de haberse topado con Jesucristo, y Jesucristo mismo habiéndolo enfrentado y diciéndole: Pablo, yo soy Jesús a quien tú persigues, él dijo: maestro, lo dejo todo y te voy a seguir, amén. Fue un hombre que esperó la voz de Dios para poder actuar. Lo bota del caballo y lo deja ciego, y usted conoce la historia. Y este hombre desde ese momento entra en ayuno y entra a esperar la orden de Dios, porque la orden de Dios hay que saberla esperar, amén. Nosotros muchas veces vamos y nos lanzamos y decimos en el nombre del Señor, y el Señor no nos ha dicho nada todavía, amén. El Señor nos ha dicho espera, pero en el diccionario nuestro a veces la palabra esperar no existe. A veces la palabra paciencia en el diccionario nuestro fue borrado, amén. Y como ahora ya ni diccionario usamos, sino que usamos San Google, en el Google nuestro esas dos palabras nunca han sido buscadas. Pero la palabra de Dios está ahí para recordársela. La palabra de Dios nos insta a fluir en paciencia. La palabra de Dios nos insta a esperar, amén, a la voz del Espíritu. El apóstol Pablo, habiendo esperado y luego habiendo recibido su comisión, empieza a hacer lo que usted y yo hemos sido llamados a hacer, que es predicar el evangelio, amén. Esa orden se nos fue dada por nuestro Maestro Jesucristo a todos los que estamos en este lugar, y no nos es una opción, nos es una necesidad el predicar la palabra. Nos es una necesidad llevar las buenas nuevas. Nos es una necesidad ir a dar libertad a los cautivos. Nos es una necesidad predicar una palabra de poder, porque nuestro Cristo es un Cristo de poder, y a su nombre, ¿cuántos lo creen? Aleluya. Y el apóstol Pablo, dentro de su gran comisión, funda la iglesia de Corintios. Y primera de Corintios, usted sabe que hubieron varias situaciones que el apóstol Pablo tuvo que frontalmente corregir. Tuvo que frontalmente, tuvo que dirigirse a esas situaciones, tuvo que enfrentar esas situaciones.
y las enfrentó frontalmente. Quiere decir que las situaciones en la iglesia deben de enfrentarse. Amén. Y no vemos por ningún lado que la iglesia de Corintios se haya descarriado o se haya dejado de congregar en Corintios porque el apóstol Pablo los haya exhortado. Amén. Entonces usted y yo no podemos sentirnos, amén, ofendidos cuando nos venga exhortación de parte de Dios o de parte del líder que el Señor tiene en este lugar y a su nombre. Se fue el gozo, no, ¿verdad? Esta es una iglesia que sabe ser exhortada también, amén, a través de la palabra. Y luego de haber escrito la primera carta, la primera epístola a los Corintios, donde ya sabemos que habla de los dones espirituales, habla del amor, amén, y es uno de los pasajes que más citamos, primera de Corintios 13, y hablamos del amor. Luego, al otoño de ese mismo año, el apóstol Pablo se ve forzado o se ve instado a escribir una nueva carta. Porque habían otras situaciones en la iglesia que habían llegado, amén, habían otras situaciones, pero el apóstol Pablo se ve también, digamos, motivado a defender su ministerio. Y el capítulo que estamos leyendo lleva por título eso. Pablo defiende su ministerio porque a la iglesia se habían metido ciertas voces que cuestionaban el ministerio de Pablo. A la iglesia se habían metido ciertas voces y pensamientos que querían minar la autoridad de aquel a quien Dios había constituido. ¿Cuántas veces, amén, el enemigo se quiere levantar en voces falsas para demeritar a aquellos a que Dios ha levantado? ¿Y quién podrá destituir a aquellos que Dios ha constituido? Por eso la iglesia debe tener sabiduría, por eso la iglesia debe tener ciencia, por eso la iglesia debe de orar, por eso la iglesia debe de ayunar para conocer a aquellos que le han sido constituidos, amén, y someterse según la autoridad que Dios ha otorgado. Y a su nombre, aleluya. Pero me llamaba poderosamente la atención, porque el versículo 5, desde el versículo 4, el apóstol Pablo empieza a tomar como un giro diferente. Al principio empieza a hablar acerca de él, pero empieza a hablar con una humildad que debe de caracterizar al pueblo de Dios, con una humildad que debe de caracterizar a todo siervo y toda sierva de Dios. Amén. Porque somos expertos en sentirnos menospreciados y decir, es que a mí me menosprecian, pero después somos nosotros los que estamos menospreciando a los demás. Amén. Somos expertos en decir, a mí no me toman en cuenta, pero después somos nosotros los que excluimos a todos los demás, y eso en el Señor no debe de ser así. Amén. El versículo 4 empieza el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a tomar un giro diferente y dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y continúa en el versículo que hemos leído, derribando, en otras palabras, estas armas nos sirven para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y llevando cautivo todo, no dice algunos, repita conmigo, todos, dígalo usted, todo, y dice todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué poder de palabra? Si usted se fija, no nos da una opción de guardar pensamientos para nosotros. Y en esta tarde queremos entrar a la meditación de la palabra bajo el tema: el Señor de tus pensamientos. Amén. El apóstol Pablo está recordándole, la iglesia está recalcando la importancia de los pensamientos, porque el pensamiento o la mente viene a convertirse en nuestro campo de batalla. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y así es. ¿Dónde se pelean sus batallas? Cuando usted está en la iglesia y está en el culto, ¿por dónde le quiere llegar el enemigo a? Ya es tarde. No viene acá, porque sabe que acá se está llenando del Espíritu, sabe que su corazón y su alma están ansiando más. Amén. Y eso es algo que él lo sabe, pero no lo puede entender, porque es un misterio reservado para su iglesia y para aquellos que amamos al Señor, el gozo del Espíritu. Amén. Pero él sí sabe algo, que cuando hay gozo en nosotros cambiamos. Amén.
Cuando hay gozo en nosotros, nosotros obedecemos. Cuando hay gozo en nosotros, nosotros nos sometemos. Y cuando hay gozo en nosotros, nosotros vencemos. Amén. Entonces, Él no sabe cómo se produce esto, pero sí sabe que es contraproducente para el daño que Él quiere hacer en tu vida, en mi vida y en la iglesia. Entonces empieza a atacar la mente y empieza a bombardearnos con pensamientos, con deseos, con recuerdos, amén. El que ha sido libre de cierto pecado, amén, empieza la mente a revisitar ciertos eventos y ciertos hechos. Y si nosotros no tenemos en ese momento el cuidado de reprender en el nombre de Jesús, ese pensamiento puede avanzar y puede llegar a hacer algo aún más peligroso. ¿Me sigue? El gran peligro de lo que estamos viendo, el gran peligro de lo que usted ve en la televisión, el gran peligro de lo que usted ve y consume en las redes sociales, el gran peligro de lo que lee a través de un texto. Nunca le ha pasado a los que reciben o recibimos textos, mensajes de texto, que usted recibe un texto y en ese momento algo se le activa en la mente. Se le produce una sensación de enojo muchas veces. Sí, se puede. Usted llega a leer algo y le produce una sensación de enojo por lo que acaba de leer. Y en ese momento lo que menos piensa es en Cristo. En ese momento empieza a pensar, le voy a responder de esta manera, le voy a decir esto, le voy a decir esto y le voy a decir esto. Y allí se fue el gozo. Amén. Bueno. A hermano Henry le pasan esas cosas, al resto de la iglesia no le suceden. Gloria a Dios por eso. Amén. Usted va muchos pasos adelante de mí, que bueno, sigue orando por mí. Pero entonces, el apóstol Pablo hace énfasis en todo pensamiento. La iglesia de Cristo debe de estar vigilante. Sigo repitiendo que la iglesia no vive tiempo, sino que vive momentos. Y sigo repitiendo, Maranata, Cristo viene, porque es lo que se me ha encomendado a repetir y a decir, que Cristo viene, amén. Y Cristo viene pronto, amén. Y ahora más que nunca es necesario que la iglesia esté vigilante de sus pensamientos. Es necesario que la iglesia esté vigilante en qué está meditando. La pregunta del Señor para nosotros en este día es: ¿en qué estás meditando? ¿En qué está tu pensamiento? Y no te preocupes, que también el Señor ya conoce la respuesta. No te preocupes, que el Señor ya conoce la respuesta. ¿En qué está tu pensamiento? Y si tu pensamiento no está en Cristo, pues este es el día de que redirijas esos pensamientos. Porque el pensamiento de la iglesia del Señor debe de ser en Cristo y en su plenitud. Y a su nombre. Déselo fuerte si es para el Señor. Y si no se lo quiere dar, pues no se lo dé, pero la palabra de Él es soberana. Amén. Me llama poderosamente la atención que los mensajes que vienen a la iglesia, porque aquí hay palabra. ¿Cuántos creen que aquí recibimos palabra de Dios? Amén. Y aquí hay un mover de Dios tan especial, tan lindo, y el enemigo ha identificado a la iglesia, amén, esta congregación, como uno de sus enemigos, amén. Y la iglesia no teme por eso, porque la iglesia no quiere ser amigo de Satanás, que el Señor lo reprenda, amén. Yo creo que aquí no tienen ningunos amigos, amén, ni conocidos ni vecinos, amén. No, ninguna relación tenemos nosotros con Él, ni Él con nosotros, amén. Entonces el pleito está parejo, amén. Porque Él nos tira y nosotros no nos estamos deteniendo tampoco. Las almas suyas y mías no son carnales, sino que son espirituales. Y le estamos derribando la fortaleza, amén. Están cayendo los principados, están cayendo esos pensamientos, amén. Está cayendo todo lo que creía que iba a poner. Hasta aquí llegó en el nombre de Jesús, amén. Espíritu de división, hasta aquí llegó. Se tiene que ir, amén. No es este su lugar, no es este su lugar, amén. Espíritu de duda, hasta aquí llegó y se tiene que ir en el nombre de Jesús, amén. Y a su nombre, justicia, paz y gozo en el Señor, amén. Pero sucede que la guerra está casada. Sucede que la iglesia sabe que está en guerra. Sucede que para la iglesia no es nuevo. Sucede que la iglesia entiende que el enemigo nunca ha amado la raza humana. Amén. Desde un inicio,
Cuando el enemigo se acercó a Adán y Eva y a Eva primeramente, no fue con un propósito de bien. Fue con un propósito de minar la orden de Dios. Y para ese momento la orden era una: no comas del fruto de ese árbol. Esa era la orden. Para la iglesia del Señor, la orden es: no peques. Alma que pecare, esa morirá. Amén. Pongámoslo como lo dice Hebreos. La orden de la iglesia es que sin santidad nadie verá al Señor. Y es necesario que la santidad no sea en tu cuerpo solamente, no únicamente en tu vestimenta. Amén. También ahí se mete Dios. Pero es necesario que la santidad empiece de adentro y que también tu mente sea santa. También tu mente debe de ser santa. También tu mente debe ser vigilada. Debe ser vigilada como algo muy celoso. ¿De qué estoy nutriendo mi mente? Si mi mente está en las riquezas, estaré lejos del reino. Pero decía Dios, me daba Dios una palabra y decía que aquí hay gente que le ha dicho: pero Señor, que me falte el pan, pero que no me falte tu presencia. Todavía hay gente que piensa en la presencia de Dios. Todavía hay gente que entiende que el dolor del alma es por falta de presencia de Dios. Todavía hay gente que entiende que el problema no es que no se predique, el problema no es que no se lea la palabra, que todo esto se debe de hacer, pero el problema es la falta de presencia. Qué triste un culto sin falta de presencia. Qué triste un culto donde Dios no se está moviendo. Qué triste una oración donde usted se arrodilla y usted no siente nada, no siente pero ni hielo. Qué triste cuando lee la palabra y la palabra no le penetra, porque la palabra es espada de dos filas y penetra hasta partir. Amén. El alma, las coyunturas y los tuétanos. Entonces la palabra es una espada de doble filo siempre, no algunas veces. Entonces hay un problema cuando no te ves reflejado en la palabra. Hay un problema serio cuando lees la palabra y así que bonito, la guardo y a dormir. Hay un problema serio. La iglesia debe leer la palabra con el entendimiento y también con el pensamiento, porque mi pensamiento debe de estar nutrido en Cristo. Cuando mi pensamiento está nutrido en Cristo y se me vienen las situaciones, las voy a llevar ¿a dónde? A compararlas a la palabra. Y eso es lo que dice la Biblia, de llevar todo al Calvario. Amén. Estamos llevando las situaciones al Calvario a través de la palabra. Cuando las comparamos, cuando las confrontamos y cuando entendemos de que ya no tenemos nada que nos quede en este mundo. Hermano, la iglesia del Señor está a punto de ser arrebatada. A pesar de lo que muchos predican, déjeme decirle que la iglesia está a punto de ser arrebatada. Pero la iglesia será arrebatada no oliendo a rosas, amén. La iglesia será arrebatada no riéndose. La iglesia será arrebatada no con cultos mediocres. La iglesia será arrebatada no con falta de perdón, no con falta de sujeción. La iglesia será arrebatada bajo opresión, porque hay una opresión espiritual y una opresión que se mueve en los aires, amén, que debe de forzar a la iglesia a entender de que ya no tiene puesto en este mundo. No hay puesto para nosotros acá. Si todavía se siente bien en el mundo, entonces hay un problema. La iglesia debe de estar segura y tiene que comprender que no cabemos en este lugar. ¿Dónde están aquellos que no caben ya en este mundo? Amén. Siente usted que llega a un lugar y usted dice: es que esto ya no es para mí. Amén. Llega usted a un lugar y usted dice: ¿en qué momento empezó a pasar esto? ¿Cómo la humanidad ha llegado a este punto? Y la iglesia no puede permanecer indiferente ante eso. La iglesia no puede decir: la nueva generación. Santo. No podemos. No podemos. La iglesia debe de aborrecer este mundo, porque también la iglesia es aborrecida del mundo. Amén. Una iglesia que no es aborrecida del mundo, perdóneme, pero no es iglesia. No es iglesia. El mundo y la iglesia no tienen
no tienen comunión. Nada que ver. El mundo es terrenal y la iglesia es lo espiritual. La iglesia cuesta la sangre de Cristo. Amén. No es cualquier cosa. Y a su nombre. Hay un problema con la iglesia que se conecta con el mundo. Hay un problema con aquella iglesia que tiene cabida en el mundo. Y no estamos criticando, no estamos señalando, ni nos estamos creyendo mejor que nadie, porque ante todo entendemos de que Cristo es el que santifica y que sin Él no somos nada. Pero debemos señalar el pecado y a lo blanco llamarle blanco y a lo negro llamarle negro. No estamos para tiempos de confusión, porque seremos responsables y demandados de lo que enseñamos. Y a su nombre. Hay un problema. Hay un problema con la iglesia que todavía cree que tiene espacio en este mundo y en esta tierra. Déjame decirle, conté una experiencia que tuve aproximadamente hace 2 semanas, un sábado, viernes que no pude estar en el culto, y me comuniqué con nuestro pastor para comunicarle que por unas diligencias laborales no podía estar, y venía regresando de Trois-Rivières, y ya algunos saben de que estuve a punto de tener un accidente. Yo no venía conduciendo. Un automóvil que iba delante de nosotros no calculó bien la salida de la autopista y chocó contra el poste de salida, y el carro salió en los aires y empezó a dar vueltas, y ese carro venía hacia el auto donde yo me dirigía. Entonces la persona con la que yo iba le venía diciendo exactamente ¿por qué yo tengo que ser diferente? Porque me venía diciendo, deberías ir a esta reunión con fulano. Y le digo, no puedo ir, es en un bar. Debería ir a esta reunión, no, es en el casino. Debería hacer esto. Y le digo, no puedo. Y me dice, ¿pero por qué? Si eso puede ser muy bueno para tu negocio. Y le digo, yo tengo un llamado a ser diferente. Yo tengo un llamado a ser diferente, y mi bendición no viene tampoco de eso. Mi bendición no depende con quién yo me junto. Mi bendición depende con quién tengo mi comunión. Amén. Amén. De ahí depende mi bendición. Y cuando le estoy diciendo eso, está sucediendo lo que le estoy contando. Y ese hombre, él es blanco, pero se puso todavía más blanco y empieza a tratar de frenar. Y ese carro, nosotros nos íbamos aproximando y el carro se venía acercando a nosotros porque venía dando vueltas. Y ya les conté de que en ese momento yo obviamente estaba orando en la mente, pero algo me impulsó a levantar las manos y decir en el nombre de Jesús. Y cuando yo mencioné ese nombre, tanto el vehículo nuestro se detuvo como el otro vehículo que venía hasta nosotros, y me ve y me dice, ¿qué pasó? Y le dije, este es el Dios de que te venía hablando. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dije en ese momento, diablo mentiroso, mi pasaje ya está comprado, pero lo voy a usar cuando mi Cristo no diga, no cuando tú digas, amén, porque sentía influencia extraña en ese momento, amén. Y quiero recordarle a la iglesia que el pasaje nuestro está comprado para ser usado cuando Él diga, amén, iglesia, pasajeros con destino al cielo, por favor, presentarse a la sala de abordaje, y a su nombre. Aleluya, Jehová, mi alma te alaba. Humanamente nuestros pensamientos cambian según la situación. Amén. Si estamos alegres, nuestros pensamientos son de alegría, amén, positivos. Si estamos tristes, pues nuestros pensamientos son porque a mí. Si está el hermano fulano que ni se congrega y al hermano le va bien. Amén. Ahí está la hermana que fulana que es hasta media mundana y todo le sale bien al hermano. Hasta buen esposo tiene el hermano, y mira, y yo. Amén. Decía un pastor que tuve entre col y col una lechuga. Amén. En salvadoreño, entre el repollo se va la lechuga. Amén. Pero el mandamiento de Cristo en Filipenses capítulo 4, versículo 4 es regocijaos. Otra vez os digo regocijaos. Filipenses capítulo 4, por favor. Dice regocijaos. Y otra vez os digo regocijaos. Ese es el mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor es nuestro gozo. No puede cambiar o no debe de cambiar según nuestros pensamientos. Y podemos entender, hablábamos en la escuela dominical hoy, que cuando Pablo escribía la carta a los filipenses, Pablo estaba en la cárcel. Y entonces, ¿cómo podía un preso
Alguien que estaba pasando tantas vicisitudes, decirle a los demás, regocíjense. Y la respuesta es que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De quién cree que estaba lleno Pablo? ¿De quién está lleno usted? Alábelo, alábelo, alábelo que él vive. Y a su nombre. Pablo dijo, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Pero ¿sabe qué? Es que es imposible estar regocijados. Es imposible cuando no sabemos adorar. Repito, es imposible estar regocijados cuando no sabemos adorar. Y adorar no es acá lo que hacen maravillosamente nuestros hermanos. Y que Dios bendiga a hermano Wilmar y a todos los hermanos. Amén. Amén. Oremos por ellos. Oremos por ellos. No es eso solamente. Amén. Ese es un inicio, ese es uno de los medios. Pero la adoración es algo más personal. La adoración es algo más profundo. Profundo pero sencillo al mismo tiempo. Mire qué contradicción. Porque lo que nuestro Dios nos pide, Dios nunca nos pide cosas imposibles ni complicadas. Nosotros las complicamos. La carne las hace complicadas. Amén. Cuando vives en la carne, todo se te hace complicado. Amén. Sentarte en un culto por 3 o 4 horas se te hace complicado. Pero ver el partido no es tan complicado. Amén. Alabe lo que él vive. Amén. Y no le hablo de los demás. Puedo hablar de mis propias experiencias. Amén. Puedo hablar de mis propias experiencias. Amén. Sabe, y he contado la experiencia que durante la pandemia para mí fue un despertar espiritual. Durante la pandemia a mí Dios me sacudió. Y durante la pandemia Dios me puso en perspectiva. Y anhelé estar en la casa de Dios. Por sobre todas las cosas, anhelé estar en la casa de Dios. Y le decía al Señor, Señor, deme el privilegio de poderme volver a congregar. Amén. Y ya todos saben que mi puesto era detrás de esa columna. Amén. Yo no quería que nadie me viera, pero que me viera el Señor. Y le decía, pero déjeme volverme a congregar. Y bueno, Dios me permitió volverme a congregar y me permitió también servirle. Amén. Porque ya no fue únicamente venir a la iglesia, sino fue venir a hacer la obra del Señor, porque hay necesidad en la obra del Señor. Así que ese fuego que usted está sintiendo de que tal vez debe de servirle al Señor, no es tal vez, debe de servirle al Señor y debe de darle más al Señor. Es imposible tener gozo si no hay adoración. Mire, vamos a ir y vamos a analizarlo con la Biblia. Ana tenía amargura de espíritu en 1 Samuel. Usted conoce la historia. Era una mujer que todavía no tenía hijos. Presumimos que era estéril, aunque la Biblia no lo dice. Solamente dice que todavía no había tenido hijos. Pero presumimos que era estéril. Amén. Y había pasado ya mucho tiempo. Y esta mujer estaba en opresión. ¿Sabe por qué? Porque no solamente tenía el dolor de no tener hijos, sino que tenía la opresión de una mujer llamada Penina. Entonces, para que haya una Ana, es necesaria una Penina. Amén. ¿Está entendiendo? Está entendiendo que a veces para que su oración y adoración fluya, es necesaria la opresión. Si esta mujer no hubiera sido oprimida, no hubiera subido a Jerusalén con la amargura de espíritu y con la necesidad, pero también con la convicción con la que subió. Porque ¿por qué no se fue a otro lugar, sino que se fue al altar y a la casa del Señor? Amén. ¿Y usted a dónde se va con sus frustraciones y con necesidades y dolores? Se va donde la amiga, donde el amigo, se va a WhatsApp, se va a Facebook, a Instagram. ¿Sabe qué? Ahí no le habla el Señor. El que cree que el Señor le va a mandar un mensaje por WhatsApp y por Instagram está equivocado. Dios no manda DMs ni nada de eso. Amén. Dios habla al corazón del que está dispuesto a escucharle. Dios habla a través de su palabra. Amén. Así que deje de buscarlo ahí y venga a buscarlo en la Biblia. Amén. Aleluya. Esta mujer tuvo que ir a la fuente. Sabía que su situación era difícil. Para el hombre quizás imposible. Pero sabía que había uno que la había creado y también era Señor de sus entrañas y de su vientre.
Como Él quiere ser el Señor de tus pensamientos también. ¿Quién es el Señor de tus pensamientos? En el corazón y en el pensamiento de esta mujer estaba la esperanza y el conocimiento de que solamente uno podía darle su respuesta. Y después de que volca ella su espíritu y su frustración, y quiero ir a 1 Samuel capítulo 1 versículo 9, por favor. Y a su nombre. Quedamos en que su trabajo era adorar, amén, y está bastante calladito. Aleluya. Leamos. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Ya no estaba más en ayuno. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto al pilar del templo de Jehová. Amén. Después de eso ella se pudo ir. Después de que derramó su alma delante del Señor. Después de que ella derrama su alma, entonces ella se puede ir. Ella no comió y bebió antes de presentarse delante del Señor. Se postra y come después. ¿Sabe por qué? Porque ya el gozo que se encuentra en la oración y en la adoración le produce a usted ¿qué? Calma. Le produce paz. Vayamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo, y a su nombre. Hechos capítulo 16 del verso 13 en adelante. Amén. Ya saben para dónde vamos. Bendito Dios. Amén. Y Dios ha tenido algo con esta congregación en este pasaje, porque últimamente se ha estado hablando mucho de esto. Amén. Y si vamos vamos a ver Hechos capítulo 16. Del versículo 23 en adelante. Y dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en la cárcel, en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. La adoración que produce que tu prueba se estremezca. Amén. La adoración que produce, amén, que tus enemigos tiemblen al ver quién es el que está contigo. Amén. La adoración que va desde adentro. O sea, estos hombres, y alguien hablaba de eso recientemente, estos hombres estaban azotados. Habían recibido un gran vituperio y ninguno de ellos estaba contando a quién le habían dado más azotes que al otro. Ninguno de los dos estaba viendo quién le dolía a uno ni quién le dolía al otro. Y me llama poderosamente la atención que dice: pero a medianoche orando, Pablo y Silas. Dice que estaban orando, pero dice que cantaban. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Amén. Oraban, pero dice que cantaban himnos a Dios. Y esta es la adoración que viene del servicio a Dios. Esta es la adoración que viene del alma, que viene de la opresión. Amén. Ahí es donde se cumple aquel versículo que dice: me empujaste con violencia y en el camino por el tropecé, pero me ayudó Jehová. Amén. Pero me ayudó Jehová. Es exactamente lo mismo, porque en tu prueba estás sintiendo el empujón nada más. Amén. Y se te olvida que la mano de Jehová te ha sostenido. Pero cuando adoras, cuando eres capaz, aún en el dolor, aún en la opresión, aún en ese momento, de abrir tu boca y decirle: Señor, te adoro, de decirle: Señor, te amo, de decirle: Señor, tú todo lo sabes, de decirle: Señor, hágase su voluntad. La mano de Jehová te sostiene. Amén. La mano de Jehová te toca, y en ese momento no solo te toca, sino que te acaricia, te fortalece, transforma todo, porque adoramos al Dios que cambia todo. Amén. Y aún tus pensamientos
pensamientos cambian, aún tus pensamientos se transforman. Puedes ir a la noche, amén, con opresión, puedes estar tal vez llorando, puedes estar oprimido, oprimida, pero ¿qué pasa? ¿Qué misterio hay? Que alabas a tu Dios y el siguiente día parece que no sucede nada, sale el sol nuevamente y tu Dios te dice: aquí estoy, en mi batalla, yo peleo, yo me encargo, te dice el Señor. Yo sé dónde te he puesto, porque también el Señor sabe de qué material estás hecho, de qué material estás hecha, y que has de soportar la opresión, porque lo que salga de ahí, nadie lo podrá parar. Amén. Y a su nombre. Es necesario, hermanos, es necesario y es importantísimo gobernar nuestros pensamientos para entender que en el Señor no hay casualidades ni coincidencias, para entender de que todo lo que nos está pasando en nosotros debe de cumplirse. Romanos 8:28, y que sabemos que a los que amamos a Dios, ese es usted y yo, todo nos ayuda para bien. Y a su nombre. Parece que no está entendiendo de que todo le ayuda para bien. Parece que no está entendiendo que ese tropiezo le ayuda para bien, porque no te va a parar, te impulsa, amén. Parece que no está entendiendo de que esa calumnia no te va a parar, amén. Esa calumnia no te va a parar, no, esa calumnia no te va a parar. Esa calumnia te va a enseñar a amar, amén, porque vas a decir: Señor, también bendígala. Amén. Y entonces, ¿sabe qué sucede? Ahí empiezan las bienaventuranzas. Porque dice la palabra de Dios: bienaventurados seréis cuando digan toda clase de males contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados es una palabra poderosa. Es una palabra poderosa, la misma palabra que Cristo usó en el sermón de la bienaventuranza en Mateo 5, y dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una bienaventuranza no es cualquier cosa. Hay mucha gente aquí que el Señor le está diciendo esta tarde: bienaventurado, bienaventurada, bienaventurado, bienaventurada, amén. Porque esa situación no es casualidad, esa situación no es coincidencia. Yo vengo para decirte que esa situación ha sido permitida por el cielo para tu promoción, porque hay gente que Dios está moviendo de lugar. Hay gente que ha estado experimentando el silencio de Jehová y eso le ha causado dolor y duda en su corazón. Pero quiero decirle que eso es para usted ser promovido, porque está en la mira de Jehová. Porque el que te ha visto es el ayudador de Jacob. El que te ha visto es el que sacó a David del pozo cenagoso. El que te ha visto es el mismo que cambió la vida de la samaritana y la volvió una adoradora, porque esa mujer entendió lo que era adorar. Pero es necesario que la iglesia se vuelque a la adoración de verdad. ¿Cómo es posible que estos hombres oraran y cantaran? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted empieza a adorar al Señor y empieza a orar, también en la oración en el Espíritu, fluye en usted alabanza, amén. Y cuando usted no se da cuenta, usted empieza a cantar y hay esa alabanza que retumba en su cabeza, amén. Y ya llegó el pensamiento, luego se va al corazón. Cuando usted deja que esa alabanza se vaya al corazón, ya venció. Ya venció. Por eso debemos estar vigilantes de nuestros pensamientos. Amén. Cuando en usted retumbe: y desde mi alma brota una alabanza. Amén. Eso es porque está a punto de vencer. Amén. Eso es porque eso es lo que el Espíritu está sembrando en usted. Amén. Eso es lo que el Espíritu está sembrando y produciendo en usted. Amén. Esa es la importancia. Pero ¿sabe qué? Algo también que tenemos que ver en Pablo y Silas: la importancia de estar de acuerdo. Una iglesia no puede producir adoración si no está de acuerdo. Repito, la iglesia no puede producir adoración si no está de acuerdo. Estos hombres estaban adorando a Dios, y alguien dice que el error del enemigo fue ponerlos juntos, pero el error del enemigo fue meterse con gente que pensaba en Cristo y que sus pensamientos estaban sometidos a Cristo, amén, porque su pensamiento estaba en adorar, estaba en las cosas de arriba, no en la materia. Cuando piensa
piensa en las cosas de arriba, la cárcel se mueve, los muros se mueven, tiembla todo y se rompen las cadenas, y no solamente las tuyas, sino de los que están a tu alrededor, porque la gloria de Cristo ha de alumbrar. Ha de cumplirse la palabra de Dios en ti. Ha de cumplirse lo que Dios te habló. Ha de cumplirse lo que Jehová te prometió. Pero cuando la iglesia está de acuerdo, cuando la iglesia se reúne a adorar en un mismo sentir, es necesario que la iglesia llegue y aprenda a estar en este lugar en un solo sentir. Y nuestro sentir debe de ser: ven, Señor Jesús. Nuestro sentir debe de ser: ven, Señor Jesús. El mandato nuestro es claro, y la iglesia y la esposa dicen: ven. Y la iglesia dice: ven. Y el que oye dice: venga. No nos manda a decir nada más, nos manda a decir: ven. Y todo lo demás Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Es necesario que la iglesia aprenda a no detener el operar del Espíritu. Muchas veces el Espíritu está para operar, y nuestra falta de acuerdo está impidiendo que el Espíritu haga lo que tiene que hacer. Y no me malentiendan, no porque nosotros tengamos más poder que el Espíritu, sino porque Dios no opera de esa manera. Dios opera en el acuerdo, en la voluntad. Es un caballero. Amén. No se mete a la fuerza. Pero le sigue enseñando y recordando a la iglesia que debe de estar de acuerdo. Amén. Y no significa, amén, que el de más rango aparentemente en la iglesia tiene que imponer, porque aquí no impone nadie, aquí gobierna el Espíritu Santo de Dios. Aquí gobierna el Espíritu Santo de Dios. Pero la importancia de adorar en la oración y la importancia de tener cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. También vemos lo que causa el que el pensamiento no esté donde tiene que estar. A veces creemos que engañamos a Dios, y el creer que engañamos a Dios nos destruye. El creer que engañamos a Dios detiene el mover del Espíritu en nuestra vida. El creer que engañamos a Dios estanca las bendiciones. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 30. Aleluya, y a su nombre. Están calladitos, hermanos. Están callados. Aleluya. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 30. Amén. Y dice: y él dijo, hablando de Saúl: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Hermano, muy delicado y muy serio. Sí. Saúl había sido ungido como rey, ¿estamos de acuerdo? Amén. Amén. El Espíritu de Jehová había tenido misericordia de él mientras él se veía pequeño ante sus ojos, y lo levantó. Así es. Y recibió un mandato de parte de Dios, amén, de ir a acabar con el rey Agar. Amén. Y le dijo que destruyera absolutamente todo. Que no perdonara nada. Ni las mujeres, ni los niños, ni los bueyes, ni las ovejas. Absolutamente nada. Y en una escuela dominical vimos el por qué el mandato de Jehová fue de esa forma. No se lo voy a decir hoy porque tienen que venir a la escuela dominical para aprender. ¿Amén? No se lo voy a decir. Pero tiene que saber que hay una razón. Y había una razón muy poderosa. Y al Saúl desobedecer, amén, había directamente declarándose guerra contra Jehová. Sí. Cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros pretendemos engañar a Dios, hermanos, nos destruye. Y este hombre, en lugar de humillarse, podemos ponerlo nuevamente, hermano, por favor. Este hombre, en lugar de humillarse, Samuel le había hecho ver ya lo que había estado mal con lo que había hecho. Y él, primero que nada, se excusa. ¿Sabe por qué? Porque la carnalidad
produce excusarnos. No, hermano, sí, usted me había dicho que hiciera eso, pero fíjese que yo no lo hice porque la hermana fulana no quiso. Yo no lo hice, ahí arréglese con ella. El no gobernarnos, hermano, produce excusas. Amén. Y él, cuando Samuel lo confronta, él le dice, el pueblo guardó lo mejor del anatema para sacrificio a Jehová tu Dios. Ya no era nuestro Dios, ya es tu Dios. Mire qué terrible. Y luego, en lugar de humillarse, lo que le preocupaba era la imagen y la apariencia delante de los hombres. ¿A cuántos les preocupa más su apariencia delante de la iglesia, delante de la congregación, antes que la imagen que tiene delante de Dios? Otra pregunta, amén. ¿Quién es el Señor de tus pensamientos y por qué eres conocido en el mundo espiritual? Sabemos que Daniel era conocido en el reino espiritual, y Dios bendiga a los Danieles, amén, que tenemos en este lugar. Sabemos que Daniel era conocido en el mundo espiritual como alguien muy amado. Usted y yo somos conocidos en el mundo espiritual. Amén. ¿Y por qué somos conocidos en el mundo espiritual? ¿Por qué somos conocidos en el mundo espiritual? ¿Será porque nosotros hay que sembrar el primer chambre y entonces ahí se va por toda la iglesia? Jehová reprenda, amén. ¿Será porque nosotros vamos a ser los primeros en estar en oposición a hacer la obra del Señor? ¿Por qué somos conocidos en el mundo espiritual? ¿O somos conocidos en el mundo espiritual porque en el momento que se nos encomienda algo, inmediatamente lo presentamos delante del Señor como aquel holocausto, como para que sea agradable delante de Dios? Somos conocidos en el reino espiritual por interceder. Somos conocidos en el reino espiritual porque estamos dispuestos a levantar vallados. ¿O por qué somos conocidos en el mundo espiritual? Este hombre, amén, ya a él no le importaba lo que Dios pensara de él. En otras palabras, ok, ya te entendí, sí. Ok, le falla a Dios, sí. Relájate. Relájate, le falla a Dios, pero hazme un paro. Vení conmigo. Delante del pueblo. Y honrame delante del pueblo. Lo que Dios quiere hacer conmigo ya no me importa. Pero lo que me importa es cómo el pueblo me vea. Y nosotros, ¿en qué estamos meditando? ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Estamos más preocupados en tener la razón? Amén. Por eso nos enfrascamos en discusiones que no llevan ningún tipo de productividad. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la razón. Hermanos, aquí ni usted ni yo tenemos la razón la tiene Cristo. Amén. Amén. La razón la tiene Cristo. Amén. Él tiene la razón. Amén. Pero no caigamos en esto, hermano. Esto sucede cuando no gobernamos nuestros pensamientos y ya nuestros pensamientos están a una mente carnal. Pero veamos por el contrario lo que hizo David en el Salmo 51, versículo 12. Saúl falló a Dios. David también falló a Dios. Y en el versículo 11 y el 12 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, con mayúscula, y vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En otras palabras, mira, este hombre falló. Esto lo escribe después que había fallado con Betsabé. Y en otras palabras dice: no me importa el reino, no me importa lo que digan los ancianos, no me importa esto, no me importa que ellos solapen mi pecado. Pero tú, Señor, le dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. En otras palabras, que se vaya todo. Déjame sin nada, pero devuélveme. No quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de tu salvación. Quiere decir que había perdido el gozo. Pero en su pensamiento estaba consciente lo que había perdido. ¿Y cuántos de nosotros lo perdimos y no lo volvimos a buscar? ¿Cuántos en este lugar lo han perdido y no se han regresado a buscarlo? Y a su nombre. La gran diferencia: Saúl representa el pensamiento carnal y David representa el pensamiento espiritual. El pensamiento que se humilla delante de su Dios. Amén.
Y voy rápido. Para concluir, hermanos, vamos a dejarlo hasta allí. Únicamente un versículo más para concluir. Filipenses capítulo 4, versículo 8. A su nombre. Filipenses capítulo 4, versículo 8, por favor. También hablábamos de esto en la escuela dominical. Ya ves lo que se está perdiendo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué se le viene a la mente? Dígalo duro. Dígalo fuerte. Amén. Todo lo que es verdadero. Amén. Esta es una descripción de Cristo mismo. Todo lo que es verdadero, hermanos, y un secreto no tan secreto. Si usted y yo aplicamos esto a nuestra vida, nuestros pensamientos estarán en el lugar correcto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Quién es el Señor de tus pensamientos? ¿Quién es el Señor de tus pensamientos? Ponte sobre tus pies, iglesia. Amén. Y adoramos al Señor, sometiendo el pensamiento. Y como dijo Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, echa tu pan sobre las aguas y al mucho tiempo lo hallarás. Pon tus pensamientos en Cristo. Por lo general este versículo lo aplicamos a lo material, pero pon tus pensamientos en Cristo, siembra tus pensamientos en Cristo, y en el momento que lo necesites, esos pensamientos estarán de regreso en tu vida. Oramos a nuestro Dios, pongamos sobre nuestros pies. Padre celestial, exaltado sea su nombre. He predicado su palabra, Señor, como le he recibido de usted. Señor, le entrego a usted toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Gracias por su congregación. Gracias, Dios mío, porque usted nos está hablando. Gracias porque está tratando con nosotros. Guarde nuestros pensamientos, guarde, Dios mío, nuestro ser, guarde nuestra alma. Oh Dios, rompa, Señor, todo lo que no viene de usted. Vea cómo el enemigo se ha estado aprovechando, Señor, jugando con la mente de la iglesia. Pero en el nombre de Jesús, retrocedan las potestades, retroceda todo lo que no es suyo, Señor, y ayúdenos a pensar en lo verdadero, mi Dios, en lo puro, en lo santo, en lo digno de alabanza, que es usted, Señor. Gracias, mi Dios, por el privilegio de hablar su palabra. Y gracias, Señor, porque estoy seguro, Señor, que la palabra no volverá jamás vacía. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Hasta acá mi tiempo, nuestro hermano pastor.